Jimin y Jungkook aparecen en A. Para celebrar el lanzamiento de la segunda temporada del programa de viajes y variedades Are You Sure?, que sigue al dúo en sus viajes, lanzamos una sesión de fotos exclusiva y un video que nos muestra su verdadera identidad. Ellos realmente se ven hermosos. Puedo decir que muchos incluso creímos que esto era Aya porque salió de la nada, pero es completamente real y ambos se ven hermosos. Y sobre todo se puede ver la conexión única que tienen. Jimin saludó, dando la bienvenida a todos los que estaban viendo A, y Jungkook se presentó a continuación. Comentaron que ese día responderían preguntas como parte del segmento Pregúntame lo que sea, y dieron inicio juntos a la entrevista. La conductora les preguntó cuántos puntos se darían mutuamente como compañeros de viaje. Jungkook le dio a Jimin un 95 y Jimin bromeó preguntando si era por haber nacido en 1995, pero Jungkook explicó que no, que simplemente no tenía defectos y que por eso solo faltaban 5 puntos. Jimin lo llamó inteligente por esa respuesta. Después, Jimin dijo que él le daría a Jungkook un 94. Jungkook quiso saber la razón y Jimin respondió únicamente que había algo de él que no le gustaba, así que por eso le daría 94. Jungkook comentó que la razón era literalmente no me gusta, y Jimin confirmó entre risas. La siguiente pregunta fue sobre el momento del viaje en el que más habían pensado, ¿estás seguro de esto? Jungkook respondió primero diciendo que, aunque llamaran a eso este viaje, ya había pasado bastante tiempo. Jimin dijo que tenía 2 momentos muy claros. El primero fue cuando Jungkook cocinó muchas comidas para él, y estaban tan buenas que pensó si eso realmente estaba bien. El segundo fue cuando saltaron desde un lugar alto en Suiza. Jimin explicó que había un lugar al que quería ir, pero al encontrárselo se asustó tanto que no pudo hacerlo. Aún así, cuando vio a Jungkook lanzarse con tanta valentía en un sitio tan aterrador, volvió a preguntarse si eso estaba bien. Jungkook comentó que durante el parapente, aunque estaba volando, no se sentía real, y por eso también pensó si todo estaba bien. Jimin le recordó que la pregunta era sobre el otro, no sobre uno mismo. Jungkook aclaró que se refería a Jimin, y Jimin dijo que en su caso siempre todo había estado bien porque encajaban bien. Sin embargo, Jungkook recordó que durante el parapente él despegó primero y vio a Jimin preparándose, pero cuando miró de nuevo, todavía no había podido despegar. Por eso pensó si había visto mal o si algo no estaba bien. Jimin se rió agradeciendo la observación y dijo que aquello había sido su ¿estás seguro? Luego les preguntaron cuál sería el plan de viaje de sus sueños. Jimin respondió que alguna vez ya había mencionado que quería volver a visitar todos los lugares hermosos donde habían hecho sesiones fotográficas, esos lugares que les parecieron realmente bonitos, y regresar a ellos sería su viaje soñado. Jungkook dijo que no solía viajar mucho y que además le daba algo de miedo viajar solo, por lo que no tenía un plan personal definido. Pero sí había pensado en algo. Normalmente la gente viaja alrededor de una semana. Jimin señaló que dependía de la persona y que había gente que viajaba durante meses. Jungkook dijo que quería probar vivir en algún lugar durante un tiempo, quizá quedarse un mes en un sitio como una estancia de prueba. Jimin respondió que eso sonaba bien. Cuando les preguntaron qué hacían como recompensa después de trabajar duro, Jungkook respondió que una ducha caliente, y Jimin dijo que eso era exactamente lo que iba a decir. Jungkook añadió que después había que secarse el pelo, sentarse, encender la televisión y que no se necesitaba nada más. Jimin dijo que una cerveza era parte perfecta de esa sensación, lo que provocó risas entre ambos. Jimin recordó que cuando era niño, los padres que veía en los dibujos animados, como Hiroshi Nohara de Crayon Shin-chan, eran más jóvenes que él ahora, o quizá de la misma edad. En esas escenas siempre aparecían llegando del trabajo, duchándose y tomando una cerveza, algo con lo que todos podían identificarse.
Después les preguntaron qué les gustaría probar al menos una vez en la vida. Jungkook dijo que él ya lo había hecho una vez, pero que quería volver a intentar el paracaidismo. Jimin dijo que por ahora no había nada en particular que quisiera hacer, pero que aún era joven y viviría más, así que pensaría en ello con el tiempo. Cuando les preguntaron qué rutina nunca se saltan, aunque estén cansados, Jungkook respondió que bañarse, y ambos coincidieron en cepillarse los dientes. Jimin confesó que a veces le daban ganas de saltarse el baño y que en ocasiones simplemente se dormía sin hacerlo, pero que cepillarse los dientes era indispensable y no podía omitirlo. Jungkook estuvo de acuerdo. Jimin mencionó que también bebía agua y que siempre se quitaba la ropa para dormir, ya que nunca dormía con ella puesta. Jungkook dijo que no tenía ninguna rutina establecida. Jimin bromeó mencionando quitarse los zapatos, los calcetines o la chaqueta al entrar a casa como lo único consistente. Sobre lo que hacían las noches en las que no podían dormir, Jimin dijo que últimamente le pasaba bastante, y Jungkook añadió que a él también le había vuelto a suceder. Jimin adivinó que Jungkook usaba el móvil en esas situaciones, y él confirmó que sí. Jimin dijo que él simplemente se giraba de un lado a otro en la cama, y Jungkook preguntó si se refería a dar vueltas. Jimin aclaró que no, que simplemente cambiaba de postura constantemente. Jungkook explicó que, en noches así, en lugar de intentar dormir sin éxito, prefería quedarse despierto, usar la computadora o ver televisión. Jimin comentó que cuando uno no puede dormir, no importa lo que haga, no puede lograrlo, y que forzarse a pensar que debía dormir lo estresaba más. Por eso creía que lo mejor era rendirse un poco, especialmente si al día siguiente tenía algo que hacer. Prefería decirse que dormiría después. Jungkook estuvo de acuerdo, diciendo que era mejor rendirse. Cuando les preguntaron qué plato les reconforta al comerlo, Jimin dijo que para tranquilizarse necesitaba darse un atracón. Explicó que si llevaba un mes a dieta, cuando tenía finalmente una comida libre, preparaba ciertas cosas. Pedía pollo frito, también salsa picante, añadía un paquete extra de arroz y se preparaba otro tazón de ramen. Ambos rieron por la imagen que eso producía. Jungkook dijo que conocía esa sensación de no poder hacer nada después de comer tanto. Jimin agregó que tras comer así no podía limpiar ese mismo día y que tenía que hacerlo a la mañana siguiente porque no podía moverse. Dijo que, si no hacía al menos eso, su mente no podía estar tranquila. Luego comentó que había pensado en decir algo como la comida que hacía mi mamá, pero que no era exactamente eso. Jungkook dijo que tal vez se refería a comidas caseras sencillas, y Jimin confirmó que eso era lo que quería decir. Al preguntarles qué era esencial para mantener una piel hermosa, Jungkook respondió que evitar las cosas malas para el cuerpo le había marcado una gran diferencia. Añadió que dormir mucho y beber mucha agua eran fundamentales. Jimin coincidió en que el agua era lo más importante y comentó que últimamente sentía que no cuidaba mucho su piel, pero que después de escuchar los consejos de sus superiores, planeaba comenzar a ir al dermatólogo. Jungkook agregó que era importante hacerse un cuidado adecuado en casa, tomarse tiempo para descubrir qué funcionaba para su piel y qué no, y que mientras tanto había que dormir bien y beber suficiente agua. Después les preguntaron qué querían mejorar recientemente. Jungkook respondió que quería mejorar en baile. Jimin dijo que quería intentar cantar bien y que fuera de eso no tenía algo concreto en mente. Jungkook mencionó bailar, cantar, instrumentos e incluso idiomas. Jimin aceptó esas opciones. Finalmente, les pidieron un mensaje para los lectores de él. Jimin dijo que había pasado muchísimo tiempo desde que podían saludarlos de esa manera y que estaba muy agradecido. Comentó que habían ido al servicio militar y que ahora poder saludarlos así les hacía muy felices. Prometió que seguirían trabajando en buenos proyectos y pidió que los apoyaran cálidamente. Jungkook añadió que estaban preparando un álbum con mucho esfuerzo y que esperaban que lo anticiparan con interés, asegurando que lo prepararían diligentemente.
Ambos se despidieron diciendo que ese había sido Jimin y Jungkook y que se verían pronto.